Una de las cosas que personas hacen que ha estado ahorita en nuestra sociedad y cuando miras ahorita en el país, hay muchas cosas que miramos y cosas que se están cambiando. Y hay una cosa que se sigue mirando, es el concepto y esta característica de egoísmo. ¿Qué es? ¿Y qué significa egoísmo? Miré al diccionario de Webster de egoísmo y dice, preocuparse en exceso o exclusivamente con uno mismo, buscar o concentrarse en su propia ventaja, placer o bienestar sin tener en cuenta a los demás. Esto resume la vida de hoy, lo que está pasando. Domina esto de la pandemia y también lo que miramos que ellos dicen es de mí, las cosas que están pasando de mí. Y yo miro a mi propio espejo y miro las reacciones que a mí me están molestando de la pandemia. Son las cosas que me hacen mi vida más complicada y paran lo que tengo que hacer. Pero afuera de eso, de las maneras que estamos, de egoísmo, es algo que mueve nuestra economía, también domina las publicaciones, domina las discusiones en línea y cualquier cosa que miramos es de egoísmo. Las personas que ganan más dinero y son los más conocidos son personas egoístas. Más bien son el centro de cada foto y los influenciadores que siempre están hablando. Y si el objeto de obtener es tener más y más, hace sentido esto. De hecho, si queremos acumular más cosas personalmente, eso es ok. Y es interesante cuando nosotros miramos para atrás que la crítica de otras personas es porque tienen envidia. Y no me gusta que esa persona está en el centro y voy a derramarlo. Y después la gente me va a mirar a mí y van a parar de mirar a esa persona. Esto sucede en todas partes, en negocio, en diversión, en las redes sociales, en política y, por supuesto, esto a veces pase también como creyentes y no debemos de participar en eso y no debemos de adaptar esta mente, pero las escrituras miles de años los decía que nuestro futuro iba a ser y lo estamos viviendo. Segunda Timoteo 3, 1 al 4 dice, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos y amantes de los placeres más que Dios. Y no te tengo que convencer, esto es nuestro mundo. Esto es donde estamos viviendo ahora. Es interesante, la primera vez que yo tuve que enseñar la Biblia en una escuela dominical, y ese es el texto que me fue dado para que enseñara. Fue casi como en el 97 o el 98, ahí por ahí. Y tenía una nota en mi Biblia y escribí, Pablo describe América perfectamente. Y ahora, más de 20 años después, mi descripción parece aún más precisa. Pero si miramos a otras partes del mundo, es la misma cosa también. Estamos muy influidos por las cosas que pasan aquí. Y cuando miro ese texto, es interesante
que personas van a ser amantes de sí mismos, egoístas, y pueden estar exclusivamente para ellos mismos y enfocándose en tu ventaja sin mirar a otras personas. Y esto es el desafío para nosotros. Y eso no es algo para la gente de afuera, pero también está en nuestras vidas. Y es también un problema y desafío de nosotros. Y significa que también entra a las iglesias. No tengo que convencerte realmente de esto, a menos que hayas sido apenas un creyente esta mañana. Pero está en las iglesias. A veces en la Biblia los dice, los advierte que no tengamos ese comportamiento. Pablo dijo en Filipenses 2, 3 al 4, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también. Este tipo de advertencia nunca pierde su poder y nunca pasa de moda. De hecho, a medida que nos acercamos en los últimos días y los hombres se aman aún más a sí mismos, van a amarse más. Y la sociedad va a proveer esto. Y conociéndonos como miembros de Jesucristo, que no podemos llegar a hacer esto. ¿Cómo llegué a este tema? Vi algo que me molestó y vamos a ir a Hebreos 13. Porque mientras siendo predicando el libro de Hebreos, estamos ahorita en Hebreos 13:1. Y cuando yo estaba predicando en febrero, terminé el capítulo 12. Solo nos encontramos en Hebreos capítulo 13 y versículo 1. Y vamos a ir a los 3 versículos de la palabra. Y cuando comencé a estudiar el capítulo 13 nuevamente, miré el texto y miré lo que estaba pasando en el mundo y miré mi propio corazón. Me di cuenta que toda esa discusión se une. El texto de esta mañana se enfoca en otras. El texto exhorta que creyentes paren de mirar a su propio reflejo en el espejo y estamos llamados a ser amantes a los demás. Y es algo que yo tengo que escuchar. Y el capítulo 13 se basa en los últimos 12 capítulos anteriores. Y no puedo predicar de eso, pero les voy a dar un resumen. Las personas dentro de las iglesias que habían salido de las familias judías se preguntaban si habían cometido un error. Dicen, tenían a Jesús, pero también necesitan los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento. Pero eso, el escritor de Hebreos dicen, ¿estamos perdiendo algo en seguir a Jesús? ¿Tenemos que traer el Antiguo Testamento para agregar? Y por eso el libro de Hebreos habla de esto. Jesús es todo. El Antiguo Testamento depictaba lo que iba a pasar en el futuro. Si agregas más de Jesucristo, no tienes a Jesús. Él es todo. Él es la única manera para salvación. Y hay cosas fuertes que se enseña en estos capítulos de Hebreos. Y el testimonios de las personas de antes dicen que caminan en fe. Y el capítulo 12 es una exhortación de cómo vivir la vida cristiana. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos y perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante él sufrió la cruz. Menos todo lo que miramos en el capítulo 12 es de correr la carrera
y completarla. Y es de vivir una manera que place a Dios. Cuando nuestros ojos están en Jesús y no estamos distraídos en nada de esta vida y estamos corriendo con fuerza y estamos corriendo como una familia, ayudándolos a cada uno para que todos podamos llegar a la carrera y completar la carrera. Y al final de Hebreos 12, 28 y 29, dice y hace un resumen. ¿Qué significa correr? Pero dice para que lo puedas entender. 28. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia, mediante ella sirvamos a Dios agrandándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestra vida vivimos fiel y somos un servicio aceptable para Él. Él es santo y Él es todo. Y nunca vamos a ser casual en nuestra relación con Él. Pero tenemos que hacer una vida servicio aceptable para nuestro gran Dios. Y cuando venimos al versículo 1, el escritor está hablando de la vida cristiana, comienza a hablar de otras cosas prácticas de cómo se vida si vas a estar corriendo esta carrera con tus ojos mirados a Jesús. ¿Y cómo se ve? Y por estos versículos, para nosotros, en una manera ahorita que muchas cosas están llamando nuestra atención y el mundo está bien diferente. Tenemos que analizarnos nosotros mismos de nuestros corazones si estamos viviendo en una vida que es aceptable para Él. ¿Están tus ojos enfocados en Jesús? ¿O están enfocados en ti y en tus problemas? ¿Es tu vida un servicio aceptable para tu Salvador o se trata más de tus necesidades y deseos? ¿O tenemos que decir y mirar, ¿estamos mirando como niños o estamos mirando como el resto del mundo? Vamos a mirar esos versículos, están enfocados en otros. Y como es opuesto de egoísmo, voy a dar una explicación de 3 cosas, 3 pasos para evitar una vida de egoísmo. 3 pasos para evitar una vida de egoísmo. El primer paso es practicar el amor hacia tus hermanos de la iglesia. Practicar el amor hacia tus hermanos de la iglesia. Viene de ese versículo. Dice, permanezca el amor fraternal. Los enseña cómo se debe de ver, cómo debemos de correr y ser aceptable para Dios. Y quiero enfatizar el versículo 1 de Hebreos 13. Y algunas cosas se pueden mirar obvio, pero no vamos a correr. Tenemos que mirar lo concreto de este versículo. Y el amor de hermanos o fraternal significa en inglés, no soy experto de griego, pero tenemos una ciudad que se llama Amor Fraternal, que es Filadelfia. El amor fraternal. Y en esto que estamos mirando, no es un amor romántico, una emoción sensible, es el amor real de familia, el amor que tenemos por nuestra familia. Y cuando Dios nos llamó, Él nos hizo miembros de la misma familia y estamos juntos. Primera de Juan 3, 1, 2 dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. So, la expectación, aunque somos salmos y tenemos diferentes orígenes, venimos de diferentes lugares o etnias, diferentes partes del mundo y venimos de cualquier parte. Afuera de eso, Dios los ha llamado y los ha hecho miembros de la misma familia. No solo en teoría, pero realmente miembros de la misma familia. La expectativa es que debemos amar a nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo con el mismo amor que tenemos para nuestra familia natural o de sangre. Es un tipo de amor que no es impulsado por la atracción de una persona o por lo que alguien nos hace o por lo que alguien tiene o por sus buenas acciones o porque hablan bien o las cosas que ellos tienen, pero más bien del hecho de que estamos relacionados como miembros de una familia eterna. Y tenemos que tener, no es un mandamiento, esto es que nos amemos. Dicen que que el amor fraternal permanezca. Es algo que ya es parte de nuestras vidas. El escritor supone que esto está ocurriendo en la iglesia y no es simplemente una suposición. En Hebreos 6:10 dice, es un ejemplo de esto, porque dice, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de ustedes y el amor que han demostrado por su nombre, porque han atendido a los santos y lo siguen haciendo. Estos creyentes se demostraban amor porque se atendían unos a otros y el escritor dice, sigan haciendo esto. Y es importante para mirar cómo esta fundación del amor fraternal es dentro de la vida cristiana. Y Jesús también dijo esto en Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y si tienen amor por los unos por los otros. Amarnos, lo que el escritor está diciendo, dice, Jesús dice que estos son mis discípulos. Y la gente debe de mirarnos y decirlos, esa gente son de Jesús, por de la manera que nos amamos unos a otros. Y sí, amarnos unos a otros es tan fundamental que si no amamos a otros cristianos, no tenemos derecho a nombrarnos como cristiano. Voy a leer primera de Juan 3:14-15. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicidia. Y ustedes saben que ninguno homicidia tiene vida eterna permaneciendo en él. Esto es algo poderoso y es una advertencia que tenemos que tener cuidado. Y nosotros que estamos mirando estas cosas, tenemos que preguntarnos y mirar y evaluar nuestros corazones y también evaluar la iglesia. Te pregunto, ¿quieres a otros hermanos? ¿Amas a los hijos de Dios? No es de lo que yo estoy pensando, sintiendo
o lo que comí esta mañana o qué día estoy pasando, porque las emociones vienen. Dice, tú inviertes o te preocupan tus hermanos y, y también sirves a otros hermanos que están aquí en Lakeside o nomás estás nomás mirando y viniendo a la iglesia. Yo he escuchado en mi vida cristiana, en el año 93 es cuando yo me convertí y yo cuando era un abogado, pero en muchas partes he oído y he tenido discusiones con personas que dicen que son cristianos, pero no voy a la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no voy a la iglesia. No me trabaja. ¿Te molestan los cristianos? Yo sé que los hermanos son cristianos, pero también a veces somos pecadores. Y eso no quiere decir que no los vas a servir. Y la razón que venimos acá como una iglesia es para que también podamos servirnos y motivarnos y apoyarnos. Tenemos que amar afuera de qué manera ellos nos tratan o cómo ellos nos conocen o que no tengan una buena conversación o que no tienen nada para darte. Los amamos porque Jesucristo los amó y murió por ellos. Y se los servimos porque Jesús los salvó. Nuestra interacción tiene que causar esa gente de Lakeside. Son gente de Jesús y son discípulos de Jesús. Y no por lo que decimos, pero sino porque ellos miran. Y puede ser posible que antes era más fácil para hacer este concepto, porque en esos días las familias son tan disfuncional y las familias, cuando uno le dice ama a personas, dice, hey, mi familia no es así. Y tú no entiendes. Pero en circunstancias normales, y aún de este mundo, una madre no tiene que aprender a amar a su hijo, ella nomás ama a su hijo. Un abuelo no tiene que aprender a amar a un nieto, solo lo hace. Esto tiene que hacer también en la iglesia. Tú los quieres porque son parte de la familia de Dios. Si Jesús eligió de salvar a alguien, eso es suficiente. Usted y yo no tenemos poder sobre la elección de Dios en cuanto a Él quiere en su familia. Y no tenemos ninguna opción. Y no de ser algo forzado nosotros. Nosotros tenemos que amar. Tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y por esto no es algo de emociones, sino por acción. Tiene que ser algo que lo puedas agarrar y algo sacrificial. Y tiene que ser visto, no para algo que quiero agarrar, que alguien me diga, ah, está haciendo algo bien, pero que algo que sea de mi corazón. Y ya te leí Hebreos 6:10, de que estaban ministrando a otros santos. Y otras razones que estamos mandados para venir a la iglesia, lo encontramos en Hebreos 10:23-24. Retengamos firme la convención de la esperanza sin vinculación, porque fiel es el que prometido. Consideramos los unos a los otros. El amor es algo con buenas obras. No te lo voy a leer, pero en Hebreos 10 hay una foto de cómo ellos estaban cuidándose cada uno a otros
ayunaban, ministraban para sí mismos. Yo te apoyo. Deja que el amor de tus hermanos aquí en Lakeside crezca. Y tiene que ser una acción y no nomás una emoción. Tiene que ser algo de la fábrica de quiénes somos. Y si ya estás haciendo eso, y muchos ya lo hacemos, nunca es lo suficiente. Tenemos que hacer más. Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4, 9 al 10, pero con respecto al amor fraternal, no tiene necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Esto es una advertencia, un llamado. ¿Y qué se mira esto? Y las posibilidades hay muchas. Puede ser que tú puedes ayudar a alguien. En Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Santiago, 1 Juan 3, 17, 18 dice, algo que puedes hacer, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En Lakeside hay muchas maneras para poder servir. Hay el día de ayudar a las viudas, cuando podemos ayudar, o también el fondo de benevolente. Puedes ayudar las necesidades de alguien financiera, puedes visitar a los enfermos, puedes ayudar a cuidar a un niño que necesita, puedes manejar a alguien para el doctor o ayudar a alguien en el día. La lista sigue, hay muchas cosas que podemos hacer. Esto debe caracterizar quiénes somos. El mundo debe de vernos, debe de mirar cristianos y deben de saber que esta gente son gente de Jesús. Pero ahora el testimonio de la iglesia no está muy buena. No nomás de Lakeside, pero de toda la iglesia cristiana. Y ahora cuando estamos mirando la examinación de nosotros mismos, pero también de toda la iglesia universal. Y eso es un poco pero complicado porque hay muchos que se llaman creyentes y algunos en realidad no son creyentes porque no son en realidad que están viviendo como la palabra dice. Pero en lo general, ahora cristianos los miran, los están mirando que no los que estamos en mucho desacuerdo, peleando. Y yo miro muchas noticias y estoy tratando de ver qué está pasando en el mundo. Y muchos cristianos ahorita no son vistos como personas que aman, sino que los ven como personas que siempre están en desacuerdos. Y es una de las cosas que me está doliendo ahorita con la pandemia. Pastor Steve y ha dicho que no seas desacuerdos y que no andamos peleando. Todos tenemos diferencias de opinión, pero no tenemos que estar enojados el uno con otro y estar enojados y hablar mal de otros. Te motivo que hagas un autoexamen como yo lo he estado haciendo para poder preparar ese mensaje. ¿Están tus actitudes, acciones, palabras y comentarios mostrando amor para otros creyentes? Voy a venir a Filipenses 2, 3 al 4, dice, lo voy a leer otra vez. No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino eso es practicar amor.
Si estás desequilibrado, arrepiéntete, pide perdón y continúa amando a otros creyentes y sirviendo a otros hermanos, como Jesucristo nos ha amado a nosotros. El primer paso para evitar una vida egoísta es practicar el amor hacia nuestros hermanos en la iglesia. El segundo paso es practicar generosidad hacia extraños. Eh, Practicar generosidad hacia extraños. El versículo 2 de Hebreos dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron a ángeles sin saberlo. Vivimos que tenemos que mirar al contexto original, pero es diferente, un poco diferente de la manera que vivimos ahora, pero aunque el contexto ha cambiado un poco, es un mandamiento para nosotros. No podemos dejar de hacer esto. ¿Y qué es eso? No se olviden de la hospitalidad a extraños. Y a veces no traduzco todo correctamente. El versículo 1 dice Filadelfia, que significa amor a los extraños. Y ahora es una palabra de hospitalidad a extraños. Es una combinación de amor de extraños. En otra manera, nuestro mandamiento es que tenemos que portarnos en una manera que no son nuestra familia, pero como quiera, tenemos que amar a nuestras familias. No más va a ser las personas aquí dentro de Lakeside. Y ahora nos están diciendo que afuera de amar a nuestras familias, tenemos que también amar a los demás. En este contexto es un mandamiento en una manera aplicable. Y en la manera que lo hice, generosidad está en este propósito. Nuestra hospitalidad es en sí misma generosidad para otras personas que no conocemos. Nuestra hospitalidad es nuestra expresión de nuestra generosidad por el amor que Jesucristo nos ha enseñado a nosotros. Y esto no nomás es orando para personas, esto es algo que puedes hacer físicamente para personas que no conoces. Cuando regresamos a la época de Hebreos, mucha gente antes, ellos viajaban y no habían como carreteras y hoteles en cada ciudad. Cuando la persona viajaba, si ellos iban a viajar por una larga distancia y si no tenían mucho dinero o no eran importantes, viajar era un poco peligroso. Y no siempre alguien te abría la casa o ibas a poder agarrar más comida. Y sí, las hospedades que habían a veces estaban bien asociadas con inmoralidad y no eran peligrosas. So, si ibas tú a viajar como una persona regular, y eso también incluía cristianos, tenías que depender en la generosidad y la hospitalidad de otros. Porque si alguien amable no te miraban viajando diciendo, oh, esta persona necesita ayuda, y no te ofrecían una manera para quedarte, para comer, y pues algunas personas no podían completar su viaje si no tenía gente generosa ayudándoles. En este contexto, la hospitalidad siempre se miraba como creyentes aceptando a extraños en sus casas. Y también puede incluir cristianos que no conocían, que eran extraños, pero también incluye a extraños que eran incrédulos. No nomás eran cristianos, pero abrían sus casas a cualquier persona. Y esto es consiste con las otras escrituras. En Galatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe.
estamos mostrando la hospitalidad a nuestros hermanos en Cristo, pero también estamos enseñando hospitalidad a extraños, a extranjeros. Es una manera para enseñar el amor de Jesús en una manera que se puede ver. Y esto puede ser evangelístico para darle a una persona un hogar, una comida o brindarle dinero. Y brindar también seguridad del mundo. También habla mucho de quiénes somos. Y aunque yo entiendo, es un poco extraño para nosotros de la manera que nosotros vivimos ahora, todavía están las escrituras y está aplicable para nosotros. Y todo este amor y hospitalidad y generosidad para extraños no tiene nada que ver de la manera que ellos nos van a dar. Porque lo hacemos sin ninguna expectación de qué vamos a beneficiar. Cuando cristianos comienzan a ver a personas para qué vamos a agarrar, eso no es correcto. Por ejemplo, en Santiago 2, 1 al 4, hay una foto de hermanos que con mucho dinero que entraron a la iglesia y personas pobres que entraban a la iglesia. Y no lo estoy leyendo exactamente los versículos, pero cuando la gente que tenían mucho dinero entraban, los hermanos venían y decían, venga, ustedes siéntese aquí. Pero cuando los pobres venían, le decían, mira, tú vete para aquí, muévete. ¿Por qué? Porque pensaban que la gente rica iba a hacer algo. Y no podía haber un atractivo mensaje que nosotros no podemos tener esas expectaciones. Eso es algo financiero, eso no es hospitalidad. Esto es ayudar a personas que ni conocemos. Por manera que no importa, con desinterés, enseñando el amor de Jesús a otras personas, a extraños, y buscarlos sin recompensa. Y ahora en día es un poco difícil para invitar a extraños, ¿me entiendes? Yo sé que personas no se van a pasar ahí por mi casa, ¿me entiende? Buscando un hogar, pero tenemos que tener que buscar oportunidades a mirar cómo podemos ayudar. Puede ser que en unas veces tú puedes ayudar a alguien cuando viene a la área y necesitan quedarse necesitan quedarse pero no tienen dinero para quedarse en un hotel. Tú les puedes ayudar con una habitación extra o puede ser que puedes darle comida a personas que tú no conoces o ayudar a alguien que está doliendo que no tiene dinero para comida o gas. O si oímos que hay misioneros que van a venir en la área, podemos ayudarles en ofrecerles un cuarto. El punto es que no hay que hay que ayudar a otras personas, no nomás a los miembros de Lakeside, pero también a personas afuera y trabajar duro. Y podemos ayudar a otros y bendecirlos y enseñar hospitalidad. Y puede ser que nomás invites a alguien para comer a tu casa o pagarle a alguien la comida en un restaurante o ofreces dinero para ayudarle a otro hermano que está pasando momentos difíciles financieras. Hospitalidad tiene que ser expectado de cada persona y es una manera que también en la cualificación para ser un anciano y también para tener una viuda dentro de la lista tienen que haber enseñado hospitalidad a otros. Y si esta característica está en ti, es para todos. Cada creyente tiene que tener hospitalidad. Y es interesante que en el versículo 2 dice, no lo hagas porque es una observación que miramos, porque a veces cuando enseñamos hospitalidad, estamos sirviendo a Dios y a sus siervos, que maneras que no entendemos.
Dice, no se olviden de la hospitalidad porque estas algunos hospedaron ángeles sin saberlo, dice Hebreos 13:2. No lo voy a leer otros versículos. Había dos cartas que habían sido escritas para ejemplos del Antiguo Testamento. Te voy a dar los versículos para que tú lo puedas leer en casa. Génesis 18:1 al 5 habla de Abraham. Y en Génesis 19:1 al 3 da un ejemplo de Lot. Pero lo que dicen aquí eran situaciones cuando ellos miraron a extranjeros y fueron para decirles, mira, te doy comida, te doy una manera para quedarte. Y trataron de ayudar a esta gente extranjera y sin saber que eran ángeles del Señor. Ellos miraron extranjeros y dijeron, ¿puedo hacer yo algo para ellos? Nosotros debemos ser ese mismo tipo de personas. Es duro, yo sé, porque los aislamos, porque tenemos un poco de temor de personas y vivimos en una sociedad que no confiamos en personas y no tenemos confianza. O puede ser que nomás sea yo. Y tenemos que sobresalir eso. Y si estamos sirviendo a Jesús, el Señor Jesús va a agarrar la situación. Tenemos que trabajar duro para trabajar con personas que no conocemos. Yo sé que no es lo más cómodo, lo más fácil, pero se requiere que nosotros salgamos de nuestro egoísmo y hacer algo mejor para otros. Y aunque tengamos la pandemia, y yo sé que se hace un poco difícil para hacer esto, y no podemos en realidad invitar a personas a nuestras casas o tenemos que tener cuidado. Pero la pandemia no va a durar para siempre. Comienza a orar que Dios te brinde la oportunidad de mostrar generosidad a extraños y también la hospitalidad. Son los primeros dos pasos, ya los miramos. Practicar el amor hacia tus hermanos de la iglesia, practicar generosidad hacia extraños. Y el tercer paso, practicar la compasión hacia los oprimidos. Practicar la compasión hacia los oprimidos. El versículo 3 de Hebreos dice, acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran en cadenas junto con ellos y de los afligidos, puesto que también estaban en el cuerpo. En el contexto, el escritor está diciendo, dice, mira a los otros hermanos en Cristo que estaban siendo oprimidos o estaban en cárcel. Y también la gente con quien él estaba escribiendo esta carta en Hebreos 10, 32, 34, les dice, traigan de memoria los días del pasado en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Por una parte, fueron hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fueron hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También se compadecieron de los presos y con gozo padecieron al ser despojados de sus bienes, sabiendo que ustedes mismos tenían una posesión superior. Estos hermanos ya estaban haciendo las cosas, pero él estaba recordando, dice, no paren, porque las prisiones en esos tiempos eran diferentes, porque los prisioneros a veces no se les daba comida o ropa, y ellos tenían que tener, miramos ejemplos en la Biblia, cuando Pablo habla, dice de Filipenses que ellos atendieron sus necesidades. Y no nomás tener un recuerdo de los prisioneros, pero sino también era de visitarlos y ayudarlos. Y haz algo para ellos, ser parte de protegerlos. Y particular en esto, en América,
Hay hermanos en la prisión, pero normalmente no es por su fe, sino puede ser que ellos se metieron en pecado. Pero si eso sucede, que esto pasa, necesitamos no ignorar a nuestros hermanos y hermanas que están en la cárcel porque no están en nuestra mente o nuestra vista. Tenemos que cuidar de ellos y sus familias. Y hay muchos ministerios dentro del mundo que también ministran a otros hermanos oprimidos en otros países. Tenemos que apoyar ministerios que están en la cárcel. Y en esto estamos sirviendo a Jesús. Sin embargo, alguna gente no fue a la cárcel, pero dice, hay que acordarnos por los afligidos, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Y nosotros, porque estamos parte del cuerpo, tú también tienes un cuerpo y tienes que tener simpatía del sufrimiento y el dolor que ellos están pasando, porque tú también tienes un cuerpo y sabes el dolor que ellos están pasando. Y vamos a venir al lado de ellos y orar y también apoyarlos y también mantener la necesidad de ellos y ayudarles en algo tangiblemente. Y muchos años anterior, uno de nuestros misioneros que estaba atacado en Nigeria, y nosotros como en una iglesia recogimos una ofrenda para ayudarle. Y si quieres saber de hermanos que están en peligros afligidos, habla con misioneros, porque esto sí está pasando. Pero tenemos que quitar el enfoque de nosotros, de nuestros temores. Pero tenemos que no estar consumidos por nosotros mismos y tenemos que pensar en otros. El llamado para todos nosotros es parar de mirarnos a nosotros mismos y estar obsesivos en nosotros mismos. Jesús dijo, el segundo mandamiento es amarnos a tu prójimo como a ti mismo. Te voy a motivar, hermanos. No dejes que esta escritura, que aunque sea simple y corta, y son desafíos para ti, no dejes que la palabra entre un oído y salga del otro. Ora para que Dios te muestre cómo puedes aplicar esto en tu vida. Aunque seas un joven o que estás en tus 20 o 30 o si estás en tus 90. Habla con tus líderes de Lakeside. Habla con tus hermanos en Lakeside y trata de ver cómo tú puedes aplicar estas verdades en tu vida. No estar ok nomás en oír la palabra. Pon acción. Y cierro con esto, con esa escritura que sale para mí. Y tú has aprendido y pensado en esa escritura de Mateo 25 y los va a dar un desafío. Y algunos también van a hacer una herramienta analítica para ver tu posición con Cristo y tu corazón para otros. En Mateo 25, 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y me vinieron a mí.
Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediente y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondió el rey y les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. La alabanza para Dios es tu amor abnegado que se muestra para otros. Hay que hacer esta alabanza a Dios y aplicar esta palabra a nuestras vidas. Señor, a veces venimos a ti humildemente y a veces no sabemos qué hacer con tu palabra. Y sabemos que el texto que ahora estudiamos, que podamos entenderlo. Y vivimos en una cultura que lo hace un poco difícil para saber cómo aplicarlo. Pero oramos que tú los des un corazón y un deseo. Un corazón que quiere aplicarlo. Y oramos que los enseñes cómo obedecer este mandamiento. Ayúdanos, enseñarnos amor a cada uno, para que el mundo no mire a personas que están en desacuerdo, pero que los miren con personas que aman a otros y aman a Jesús. Y aunque es un desafío fuerte y estamos viviendo un tiempo un poco difícil y tenemos una cultura que no confiamos en personas y a personas extraños. Y aunque las cosas vayan de ahorita a peor y creyentes comiencen a sufrir, ayúdanos a nunca olvidarnos y que podamos venir al lado de ellos y sus familias y si están siendo afligidos y oprimidos. Y oro, hermano, a los hermanos que no pueden entender eso porque no tienen a ti en su corazón. Oro que tú les puedas ayudar a entender que ellos son pecadores enfrente de un Dios y que ellos también puedan aprender y entender que Jesús vino a vivir una vida perfecta y murió por ellos y murió por los pecadores. Y si ellos vienen a Jesús, ellos pueden tener arrepentimiento de sus pecados. Y te amamos y te alabamos y que seas glorificado. Que vivamos una vida con abnegación y todo lo pedimos en tu santo nombre, Señor Jesús.